Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Sergio, soy misionero de la Virgen María, originario de Guatemala, pero Dios nos ha plantado aquí en este bendito país de República Dominicana. Tenemos un centro misionero en Santo Domingo y gracias a Dios que nos ha permitido poder venir aquí. Estamos con el hermano Rogelio, que está por ahí atrás también. Levanten la mano quienes han estado con nosotros estos últimos días, en los, digamos, lunes, martes. Muy bien, bendito sea Dios. Así que poco a poco nos vamos a ir conociendo cada día más. Amén. ¿Qué es lo que estamos celebrando este mes? El mes de la Biblia, ¿sí? Entonces, como el Padre ya nos dio puerta abierta, nos quedamos hasta la medianoche, ¿verdad? Muy bien, así me gusta esa respuesta, ¿eh? Lo que pasa es de que, miren, yo les voy a decir algo, y los hermanos que estén hablando y no me pongan atención, les voy a hacer un examen, les vamos a poner ahí después. Miren, lo que sucede es de que cuando nosotros vamos a una fiesta, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos una parranda, es una fiesta pues que nos invitan a ir. Miren, se nos llegan las 10, 11, 12, 1 de la mañana y esa música está ahí todos bailando así la bachatica, ¿eh? Moviéndose de un lado para otro. Cuando son las 2 de la mañana, que dicen, apagamos ya la música. No. Hasta que el cuerpo aguante. Ajá. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de una enseñanza, ahí estamos así. Que hay que darle para que se despierte el que está a nuestro lado. Muy bien, quiero a una persona aquí para que me ayude en una pequeña dinámica que voy a hacer. Una persona, pero no vengan todos, solamente uno. Pues para una pequeña dinámica, algo aquí de 2 minutos solamente. Aquí. Bueno, aquí está bien, aquí. Pongan atención a esto. Agarren la Biblia. Ábrala. Póngala sobre el altar. Ahora vuélvala a agarrar. Tómela. Ciérrenla. Levántela y muéstrela así a todos. Ahora póngala aquí de nuevo. ¿Se dan cuenta del poder que tiene la palabra? Solo con mi palabra, todo lo que ella hizo. ¿Sí? Puede sentarse. Gracias. ¿Sí? Ahora imagínense todo lo que puede hacer la palabra de Dios. Si yo como un simple mortal, ¿sí? Y ¿saben qué? Les cuento, esa dinámica a mí me la hizo un sacerdote. Pero, ¿por qué? Porque con nosotros con nuestras palabras hacemos y deshacemos según nosotros. Pero lo que menos hacemos es estudiar la verdadera palabra. Muchas veces, o más bien todo el tiempo, nos entretenemos en otras cosas y menos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Este mes es el mes de la Biblia. Ah, sí, qué bonito, todos decimos el mes de la Biblia. Vamos a ver quién trajo su Biblia el día de hoy, porque ayer se anunció, ayer se dijo que trajeran su Biblia. Sí. Y yo sé que dicen que está en el celular, sí, pero aunque no lo crean, no es lo mismo. La Sagrada Escritura. ¿Acaso no dice que en San Juan capítulo 1, versículo 1? Miren, a mí siempre me gusta grabar las prédicas o grabar las enseñanzas, porque también las ponemos en YouTube. Si alguien quiere o tiene, por ejemplo, me quiere dar su número de teléfono, yo se las envío por WhatsApp, para que en la casa ustedes puedan venir, escucharlas nuevamente, buscarlas en su Biblia.
Yo sé que cuando venimos a la misa nosotros no traemos la Biblia, pero así como ahora que se están dando las enseñanzas después de la misa, sería bueno que trajeran su Biblia. ¿Se recuerdan que el lunes yo estaba diciéndoles que por qué será que nosotros no cargamos la Biblia? San Pablo, ¿qué era lo que decía? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero si yo no tengo la Biblia conmigo, posiblemente sea que me avergüence del Evangelio. Nosotros tenemos que darlo a conocer, dar a conocer la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 1, en el versículo 1, yo les voy a leer qué es lo que dice. Escuchen. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. En el principio, y el verbo, o sea, esa palabra estaba ante Dios. En algunas traducciones dice junto a Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. ¿Y quién se supone que era el verbo? ¿Quién era la palabra? A ver, ¿quién lo sabe? Sí, pero era Jesucristo. Porque dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ajá. Entonces, para que nos demos cuenta, en primer lugar, es de que desde el principio ya existía. Porque si nos vamos al Génesis, ¿qué es lo que dice en el Génesis? En el principio, como dice el comienzo del Evangelio, en el principio, dice que era un caos. Así es lo que dice el Génesis. Y dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Pero en el momento en el que el Señor dijo que iban a hacer al hombre, Él no dijo, lo voy a hacer a imagen y semejanza mía. No, dijo, hagamos. Ajá. O sea que ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero dice en el versículo 3, estamos hablando del verbo, o sea, de la palabra. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. ¿Sin qué? Sin la palabra, sin el verbo. Lo que fue hecho tenía vida en Él y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque estamos hablando de la palabra. Si se supone que esto es palabra de Dios, nosotros no tendríamos que tener la Biblia ahí tirada en el mueble, en la silla, en el ropero, toda llena de polvo, o algunos, como les decía el lunes, abierta, y la hermana me dijo en el Salmo 91. No, es que no es para que esté guardada. Si se supone, les digo se supone, porque es como que a veces no lo creyéramos, que es palabra de Dios. ¿Quién no quiere alimentarse de la palabra de Dios? Miren, hermano Rogelio, él siempre tiene la Biblia y cuando yo lo voy a buscar, leyendo la Biblia está. ¿Por qué? Porque el que empieza, ¿saben qué? El que empieza es como cuando el que iba a ver a la novia y la novia lo estaba esperando. Desde el día que se enamoró, ¿qué es lo que sucede? Quiere todo el tiempo estar con esa persona. ¿Por qué? Porque se empieza a enamorar. Y dice, le empiezan a salir aquí, dice por dentro como unas maripositas, dice, y a muchos se les va el hambre. Lo que no nos damos cuenta es que no son maripositas, es gastritis la que me está dando por no comer. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos enamoramos y después queremos estar todo el tiempo con esa persona. Que ya es hora de irme, me voy, un besito. Y cuando voy por la esquina todavía volteo a ver y otro besito. Llego a la casa y agarro el teléfono y le vuelvo a llamar de allá. Otro besito, ya llegué. El día, el momento en el que nos enamoremos de la palabra de Dios,
Tenemos que actuar así, enamorados de la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que me dice aquí? Si no lo entiendo, busco al sacerdote, al diácono, alguien que tenga un poco más de conocimiento y me diga. Porque el problema es de que nuestros hermanos que se han separado de nuestra iglesia, ellos, como Martín Lutero les dijo que agarran la Sagrada Escritura y la interpreten como ellos quieran, pues ellos la interpretan a su manera. Nosotros no podemos interpretarla a nuestra manera. En San Lucas capítulo 1, versículo 38, miren, el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María. Y él venía en representación de Dios. Pero cuando él le habló, la saludó. Dios te saluda, María. Eso es salve o ave. Dios te saluda, María. El saludo. No es como dicen los protestantes, la Virgen María, María no se ha salvado porque todos los católicos rezan, Dios te salve, María, Dios te salve, María. No, salve es el saludo que se le daba al rey o a la reina. Imagínense, desde un principio ya era reina. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un momento en el que ella responde, hágase en mí según, hágase en mí según tu palabra. Imagínense que la hermanita, ¿cómo es que se llama usted? Juana. Hermanita Juana. Ella vino aquí, me hizo caso de venir aquí. Ella hizo lo que yo le dije, por mi palabra, que yo soy un humano, yo no soy un ángel que viene así, enviado. Y ella, ¿qué hizo? No me lo respondió, pero ella hizo lo que yo le dije. Cuando la Virgen María responde, hágase en mí según tu palabra, significa que se haga entonces como tú lo dices. La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra. Si desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, desde el libro de Isaías, estaba anunciado que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Un hijo. No muchos, como dicen los protestantes, no. Ahí mismo en San Lucas capítulo 5, del versículo 4 al 6, dice que estaba Jesús con los apóstoles, pero ellos dicen que habían pasado la noche entera tirando las redes, ¿sí? Habían pasado la noche tirando las redes y no habían pescado nada. Pero cuando él llegó, ¿qué fue lo que les dijo? Tírenla. ¿A dónde la tiró? ¿A dónde la tiraron? ¿Pero a qué lado? ¿A derecha o a la izquierda? Ajá. Jesucristo les dijo, tírenla a la derecha. Pero ¿saben qué dijo Pedro? Por tu palabra. ¿Sí? En algunas traducciones dicen tu nombre. Pero es lo mismo. Por tu palabra la tiraremos. Y dice que sacaron tantos que tuvieron que pedirle ayuda a los demás que estaban en las otras barcas. ¿Por qué? Por la palabra. Para que se den cuenta cuántos ejemplos hay de hacerle caso a la palabra. Y nos podríamos pasar la noche entera hablando de esto. Hermano, usted me va a decir el tiempo. ¿Sí? Cuando ya. Bueno, en San Mateo 14, versículos desde el 27 al 29, San Mateo. Dice que estaban los apóstoles también. Estaban allá en la barquita. Cuando de repente vieron que caminaba sobre las aguas. ¿Quién? Jesús. Iba caminando sobre las aguas. Pero hubo uno de todos, el más atrevido, y por eso fue que el Señor lo escogió a él,
para que guiara la barca, la iglesia. ¿Qué fue lo que le dijo? Si eres tú, déjame ir contigo a donde tú estás. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ven, ven. Imagínense, él empezó, bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Pero por qué empezó a caminar? Por la palabra que el Señor le dio. Le dijo, ven. Imagínense ustedes el poder de la palabra. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo aquí en medio de esto. Por lo mismo es que nosotros como seres humanos, nosotros especialmente cristianos, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Hoy precisamente yo hablaba con el padre Carlos en la hora del almuerzo. Yo no escucho aquí que ustedes hablen muchas malas palabras. ¿Y saben qué? Es para darle gloria a Dios. Yo sé que en algún momento a uno se le sale por ahí una porque andaba descalzo y topé mi dedito aquí en el mueble y de repente se me salió una grande ahí. Sí. O de repente yo dejé mi platito de comida aquí en lo que iba a traer el agua y cuando regresé el perro se lo había comido. ¡Perro! Puntos suspensivos. No siga. Exacto. ¿Por qué? El poder de la palabra. ¿Qué es lo que sucede cuando usted viene y maldice a alguien? Primero es que una de las cosas es que todos como seres humanos podemos cometer errores. Y sí, enojado, como decimos en mi país, sacado de onda, maldecimos. Pero el Señor nos da la oportunidad de que rápido también reconozcamos que pecamos. ¿Sí? Rápido, inmediatamente, aunque estemos, ahí se nos salió. Reconocerlo y pedir perdón. Cuando tengamos la oportunidad de hablar con sacerdote, decirle yo maldije a alguien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa después de esto? Usted tiene que bendecir a esa persona. ¿Sí? Porque hay muchas personas que están sufriendo de muchas cosas. Y la gente dice, pero yo no creo en una maldición. ¿Está bien? ¿No quiere creer? Una maldición sí cae. Sí. Ahora yo les pregunto, ¿con qué se quita una maldición? Ahí está. Con una bendición. ¿Sí? Pero ¿cuántos se van a la tumba y se llevan una maldición encima o se llevan una maldición que le han echado a alguien? Mucho cuidado con las palabras. Cuando a alguien le preguntan, ¿y cómo estás el día de hoy? Aquí estoy mal. ¿Saben qué? Tal vez ni mal estaba. Y ahí se va a poner mal. Ahora que está mal. ¿Eh? Ahora que está mal, dice el hermano. Exacto. La palabra, imagínense. Muchas veces nosotros no pensamos. Muchas veces no pensamos para hablar. ¿Sí? Y le decía yo al padre, porque hay un amigo por ahí que él dice, nosotros hacemos cosas muchas veces como contrarias. Por ejemplo, a la hora del almuerzo venimos y oramos y decimos, Señor, gracias por los sagrados alimentos que tú me das, y hacemos una oración. Pero después que ya terminamos de comer, ahí viene una barbaridad. Bueno, yo lo digo, es una barbaridad. Antes de comer bendecimos los sagrados alimentos. Y dice, y después que terminamos de comer, dice, que me dio una hartura del... ¿Cómo es posible? ¿Sí? Hay que tener cuidado con las palabras. Que Dios la bendiga, hermana. Que tenga una noche muy bendecida. Entonces, la palabra. El mismo San Pablo lo dice.
que no salga de sus bocas malas palabras, que no salgan de su boca malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen. ¿Sí? ¿Y dónde encontramos las palabras buenas? Miren, la gente dice, es que no hay un manual para la vida. Ajá, no hay un manual para la vida. Si aquí tenemos 73 libros, y si yo les pregunto a ustedes, solo para que lo piensen, no me respondan, ¿cuántos libros de la Biblia han leído? Son 73 libros. ¿Han leído por lo menos un evangelio completo? No me respondan. Allá la conciencia de ustedes. No me respondan. Eso era un paréntesis sobre la palabra. La palabra de nosotros. Lo que decimos, que todo sea para glorificar a Dios. Que no sea para maldecir. ¿Cuántos vienen y blasfeman también? ¿Cuántos dicen palabras ofensivas contra Dios? Contra nuestra Madre Santísima. ¿Y saben qué? Si Dios lo permite, nosotros vamos a continuar viniendo y espero que, pues, como les decía el lunes, nos den la oportunidad de poder estar con ustedes, que no vayamos a aburrirles. Pero nosotros también trabajamos con la apologética, es la defensa de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Solo les doy un adelanto. ¿Saben qué es lo que sucede? Hay mucha confusión aquí. Yo me he dado cuenta. Fácil, agarran a los hermanos y se los llevan a una secta protestante. Muy fácil. ¿Por qué? Primero, porque no estamos instruidos con la palabra de Dios. Porque somos haraganes. Porque no queremos leerla. ¿Y saben qué? ¿A quién no le da sueño cuando empieza a leer? ¿A quién no le da sueño? Antes de empezar a leer las Sagradas Escrituras, pónganse en las manos del Señor y háganle una oración al Espíritu Santo, para que Él sea el que ilumine la mente, para que Él sea el que abra el entendimiento del don de sabiduría, para poder entender qué es lo que dice aquí, y si en ese momento no lo entiendo, hay que buscar. Pero muchos van a otro lugar, a una iglesia protestante, a buscar lo que quieren aprender más. ¿Saben qué? También es pecado. Porque en la Sagrada Escritura dice que todo el que se aventura, todo el que se va a querer aprender más a otro lado, no posee a Dios. Ah, pero es que si yo lo que quiero es aprender más de Dios, eso es lo que nosotros decimos. Sí, pero ahí lo dice el que se aventura a buscar otra doctrina, o sea, ir más allá de la doctrina nuestra. Y el problema es de que no se explica, no se le dice a la gente, entonces se me fue mi mamá, o se fue mi hijo, mi hija, se fue alguien, y ¿saben qué es lo que dicen? Ahora se fue a cristiano. ¡Qué error más grande! No. Nosotros somos los cristianos. Perdón, nosotros somos los cristianos. Ellos son protestantes. ¿Saben por qué se les dice protestantes? Porque protestan contra todo. Protestan contra todo. Nosotros decimos que aquí el sacerdote viene y ese pedacito de pan se convierte por medio de la transustanciación, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos dicen, no, eso es un símbolo. Eso se llama protestar contra eso. La Virgen María, para nosotros la Virgen Madre de Dios, ella es virgen y está escrito en la Sagrada Escritura. Ellos dicen que no es virgen. Eso es ¿qué? Protestar. Y así, yo les tengo 1001 temas que les quiero compartir a ustedes para poder defender nuestra religión, el cuerpo de Cristo ante todo. Porque ellos se van hablando mal de la iglesia. ¿Acaso no la iglesia es el cuerpo de Cristo? Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Ajá. Entonces, el que se va hablando de su propia madre. A ver, ¿quién de nosotros los que estamos aquí nos vamos a hablar mal de nuestra propia madre? No. Pero el que se va hablando mal
del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso no lo podemos permitir. ¿Se dan cuenta cómo llegan las palabras? ¿Cómo van? En Hechos capítulo 6, versículo 2, dice, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. ¿De qué estarían hablando ellos? Lo vamos a poner ahora, en este tiempo. No es correcto que descuidemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el trabajo, porque muchos se van al deporte, porque ya no nos deja el Facebook, ya no nos deja los mensajitos, perdón, el WhatsApp, ya el celular ya nos tiene atrapados. Cuando nos damos cuenta es porque se pasó el día entero y no tuvimos ni 5 minutos para darle. Ni 5 minutos para darle la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice? No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Muchos dicen, pero si voy a misa, yo escucho todos los días o escucho a Monseñor Grullón, que él también al Evangelio del día. Y así, ajá. Pero leer la Sagrada Escritura, en otra ocasión, si me dan permiso, vamos a enseñar cómo podemos leer la Sagrada Escritura, porque a veces no sabemos también, por eso sucede. Pero no se acostumbra uno a empezar desde el Génesis, no. Empezamos con los Evangelios, ¿sí? Podemos empezar con los Evangelios. Y no hay que leer el Apocalipsis todavía, porque muchos se confunden, porque eso es un género, dicen apocalíptico muchos, pero es una revelación, es el nombre correcto. ¿Sí? Pero no es correcto, dice, que descuidemos la palabra de Dios. Significa que todos los días tendríamos que leer. Y saben que por lo menos un capítulo de un evangelio, todos los días antes de acostarnos, deberíamos de hacerlo. ¿Sí? Y les doy la última cita para terminar. En San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35, encontramos el camino de Emaús. Ustedes memorícenla y lo buscan, lo van a tener tarea en la casa. San Lucas, capítulo 24. San Lucas 24, del 13 al 35, ustedes van a encontrar en la Biblia, tiene el título y dice Camino de Emaús, o los discípulos de Emaús. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesucristo se les presentó en persona cuando ellos iban decepcionados caminando a Jerusalén. Eran 2 discípulos, dice. Pero ¿saben qué? En el Evangelio menciona a uno solamente con nombre. ¿Y cómo se llamaba, hermano? Cleofás. Pero ¿qué es lo que pasa? No menciona al otro. Y dice que posiblemente el otro lleve el nombre mío, o lleve el nombre de él, lleve el nombre de ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa como ellos. Ellos iban decepcionados. Cuando se les presentó Jesús y les salió a la conversación, ¿y qué fue lo que les dijo? ¿De qué vienen hablando ustedes? Y ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único que no está enterado de lo que pasó en Jerusalén? ¿Y de qué? Les dice él. Nos mataron, nos crucificaron al que nosotros creíamos que iba a ser nuestro rey, nuestro salvador. Y dice que Jesús les dice, ay, pero qué. Hay partes que dicen tontos, otros dicen tardos de entendimiento. Y dice que empezó a explicarles las escrituras desde el Antiguo Testamento, de los profetas, a explicarles lo que ahí hablaba de cómo iba él a morir. Pero al llegar a donde ellos iban, Jesús hizo como que se iba para otro lugar y le dijeron, quédate con nosotros. Escuchen esto, quédate con nosotros.
Y dice la Escritura que él se quedó con ellos. En el momento en el que él estaba a la mesa, él dice que tomó pan, dio las gracias. En ese momento se le abrieron los ojos a los discípulos y él desapareció de su vista. En la Escritura no dice que él se desapareció para siempre, se desapareció de su vista. Ese es el momento en el que el sacerdote bendice el pan y el vino, y esa parte se le llama transustanciación, el cambio del pedazo de pan al cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso fue que en ese momento, ahí, lo que él celebró, podríamos decirlo, fue una cena, una Eucaristía. Y él desapareció de su vista. ¿Por qué? Porque quedó en el pan. Dice que ellos dijeron, y eso lo encuentran en el versículo 32, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba, ¿sí?, en el camino y nos explicaba las Escrituras. No sentíamos que ardía nuestro corazón. ¿Saben qué? A nosotros nos tendría que arder el corazón al escuchar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Nos tendría que arder el corazón. Yo les voy a ser muy honesto. Hay veces que yo leo pasajes de la Biblia y yo termino llorando, porque escucho que esa es la voz que yo estaba esperando del Señor. Y muchos lo hacen. Buscan por todos lados la voz del Señor, pero no abren la Biblia. En cambio hay muchos que sí. Se ponen a orar y le piden al Señor les dé una palabra. Muchos buscan una palabra de aliento, que mi hijo está en el hospital, que mi mamá tiene tal cosa, que yo tengo que hacer este trabajo, que no tengo empleo. Señor, dame una palabra. No la van a escuchar que venga aquí así. Oh, Juana. No, va a abrir. Y cuando abra, se va a encontrar que el Señor le está diciendo algo. La palabra de Dios. Y para no aburrirlos, porque hoy sí nos aprovechamos del tiempo, les invito para que el que no tenga Biblia, déjeme saber y yo veo cómo le consigo una Biblia. Tenemos que usar la Biblia con 73 libros. La encontramos en las librerías católicas. En el obispado ese que tienen. Porque en cualquier tienda, en cualquier, a veces supermercado, encontramos las que son protestantes con 66 libros. No están completas. Les faltan 7 libros del Antiguo Testamento. Y dentro de ellos falta sabiduría. Imagínense, ¿cómo me voy a ir yo para un lugar donde no hay sabiduría? ¿No que le pedimos al Señor sabiduría? Bueno, les invito para que continuemos en este mes de la Biblia leyendo. Los que no puedan, los que tengan que usar lentes como yo, o que de verdad ya no vean la letrita, yo se los decía el lunes, busquen a un sobrino, a un hermano, a alguien para que les lea, ¿sí? Gracias por ponerme atención y gracias a la hermana por participar en la dinámica también, para que se den cuenta de que sí tenemos poder nosotros con la palabra, pero no hay como el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. En el